Contame, Sofi, ¿qué tipo de TCA tuviste? Bulimia, nerviosa, de muy chiquita. En realidad el proceso arrancó un poco como una anorexia nerviosa, pero después se fue completamente a bulimia. Lo que a mí me pasaba era que yo escondía la comida, lo que sea, desde fruta o cualquier sí, tipo de alimento, y la comía para vomitarla. Yo como que necesitaba ingerirla y después automáticamente como expulsarla. Em, Sí, a mí me pasaba un poco eso. O tal vez después de cada comida o cena o almuerzo, esperaba un toquecito, iba al baño y lo expulsaba y lo vomitaba. ¿Pero cómo es eso de que escondías comida? Claro, como al principio, tal vez me pasaba un poco eso de que era ir al colegio y no iba al comedor a comer en el almuerzo y me escondía para no comer, pero después se ve que eso o no lo pude sostener o fue para otro lado y era más esconder la comida porque sentía la necesidad de vomitar. Sí. Claro. ¿Y cuándo, me dijiste que a los 12, pero cómo se generó todo esto? O sea, ¿cómo fue que empezó? Sí. Eh, a mí me pasa un poco, yo digo mucho eso, que no recuerdo un día donde no esté pendiente de cómo era mi cuerpo. Como yo creo que yo tengo poca memoria, entonces me empiezo a acordar las cosas de que tengo 6, 7 años, algunos flashes, y yo creo que desde ahí, que toda mi vida, todos los días pensé en mi cuerpo, en cómo era, en si tenía más fuerza o menos fuerza que un chico de más chiquita, o si yo hacía natación y mi cuerpo era como un poco más grande o más ancho, entonces ya eso yo ya lo tenía en la cabeza. Sofi, ¿y vos cuando dijiste que empezaste a tener como registro de tu Hmm. cuerpo ya de chica, aparte tenías como una mirada externa o no sé, gente que te decía algo acerca de tu cuerpo, gente que, no sé, te hacía bullying, o sea, o era algo mucho más No, tuyo? sí, era 100% mío, sí. Creo que igual un poco es generalizado también en la mujer, como que es normal también, como Obvio. mirarte, compararte o lo que sea. También yo te, hoy en día, tal vez a medida que fue pasando el tiempo y todo, mi mamá aprendió un montón de cosas también y supo cómo tratarme y qué decirme y qué no. Pero veo que al principio no. Y de chica sí, como tal vez algún comentario o alguna cosa, eh, que obvio ella lo hacía también porque yo me comparaba mucho con ella. Era como mi principal, como, no sé, vos nunca vas a poder ser tan flaca como tu mamá. Era como mi idea o mi objetivo. Eh, y obviamente ella desde la inconsciencia tal vez decía alguna que otra cosa que me venía a mí como que lo tenía marcado en mi cabeza que hoy ella seguramente ni se acuerda. Claro. Pero tu mamá, o sea, ¿te decía cosas acerca de tu físico? No, era muy como, no sé cómo decirlo, como tal vez como caminar más femenina o ese tipo de cosas que yo lo asociaba directamente a femenino flaco, masculino más grande, como que Claro. era mi pensamiento. O tenía eso, mi hermano más chico y yo tener más fuerza o ser más así, Sí, y sí, sí. yo como que se me iba al físico eso automáticamente. ¿Y qué te pasaba, Sofi, cuando vos, o sea, te mirabas al espejo, por ejemplo? Y yo me acuerdo también, esto lo hablaba mucho con mi mamá o lo empecé a hablar más de grande, pero yo me acuerdo un día que le dije, yo me miro al espejo y veo un monstruo. O sea, sí, tipo tenía 12 años y esa era la frase que yo le decía, como, sí, o sea, sí, es como que empecé mucho en también ese camino de la baja autoestima, de odiarte a vos mismo, de no gustarte. Y después, cuando desarrollé en sí el trastorno y empezar a vomitar y todo, también era mirarme y era no reconocerme en ningún punto. Como que estaba completamente disociada de la persona que era. No sé cómo explicarlo, pero no me reconocía cuando me miraba, digamos. Te entiendo. ¿Y qué, o sea, qué sentías después de vomitar? Alivio puro. Sí, era como que de repente, tipo, podía sacar toda la angustia y todo lo que necesitaba, que para mí cuando empecé a estar mejor fue darme cuenta de eso, como la primera vez que lo hice y no sentí alivio, y sentí como miedo o asco, no querer, como dije, hay algo que cambió, porque yo antes sentía así, alivio puro, como que lo necesitaba, sí. ¿Y en qué momento pediste ayuda? Y me acuerdo que se lo conté a unas amigas mías, también al ser tan chica, yo siento que no tenían tampoco las herramientas ni sabían cómo manejarlo. También me acuerdo que lo irónico es que en una clase del colegio se hablaba de bulimia, anorexia, y yo estaba ahí sentadita, ¿viste? Viendo cómo la profesora hablaba, y miraba alrededor como diciendo, claro, mis amigos no tienen ni idea
que yo tal vez estoy con todo esto. Pero bueno, un poco las charlas en el colegio, más tal vez que te quedabas hablando con una amiga del tema, o que a mí me empezó a pasar las cosas ya más como marearme, no tener tal vez, no sé, energía, pero en el campo de deportes quedarme sin energía más fácil o marearme, como todas esas cosas, o que tal vez el periodo se corte o no te venga tanto, como cuando me empiezan a pasar todas esas cosas, fue que hubo una alerta en mí, que un poco en una charla con mi mamá me lo termina sacando de mentira verdad, pero yo un poco creo que se lo quería como decir, y ahí fue como, bueno, arrancar de vuelta a la psicóloga y todo como para, sí, mejorarlo y cambiarlo. ¿Y cómo fue el proceso, el camino a ir superando este problema que tenías? Y yo creo que primero como, bueno, sí, la terapia fue lo primero, como con la psicóloga. También era mi psicóloga, me conocía hace 6 7 años, entonces como que me conocía también muy bien. Eh, y también poder hablarlo con mi familia también, y de a poco con mis amigas, y también verlo como algo como, digo, como ser consciente de decir como, bueno, si yo tengo ganas de bajar de peso es comer saludable, hacer deporte, estar bien conmigo misma, y no es con ningún otro tipo de, digamos, de manejo, no sé cómo decirlo, pero también yo siento que al haber hecho terapia por mucho tiempo después, que no se enfocaba tal vez tanto en el trastorno, eso hizo que se sane toda una parte mía de angustia, de autoestima, de odio, de repugnancia hacia mí misma, que hizo que no necesite llegar a eso de vuelta. Como que siento que fue sanando todas las otras cosas, que pude como dejar ese, digamos, dejar ese manejo atrás y no necesitarlo más. Vos, recordando esa época tuya cuando tenías 14 años, Ujú. ¿qué le podrías decir a una persona que quizás esté igual que vos en ese momento y, y quiera salir adelante y piense que quizás es muy difícil o que quizás no pueda? Digo, vos desde vos, ¿qué podrías aconsejarle? Y, eh, y creo que primero que hable a tiempo también, que lo diga, que busque el espacio donde comunicarlos, y hasta tal vez las personas a su alrededor no tienen las herramientas, que vaya a su mamá, a su papá, a su terapeuta, si en ese momento lo tenga quien sea, y lo comunique, porque no hay otra forma, creo yo, de salir de eso. Em, y también que sepa que sí, que aunque no lo crea, va a estar todo bien. Como que a mí me sirvió mucho ir viviendo año tras año tras año y decir, che, esto que ni en Pepe me imaginé que iba a pasar, pasó. Esto que ni loco pensé que iba a superar, lo superé. Y si en ese momento alguien me hubiese dicho, te ibas a sentir de tal forma, yo no me lo hubiese imaginado. Entonces, como eh, que también sí, que sepa que ese sentimiento se va a ir y que se puede ir, que no es que va a depender toda la vida de esto que siente, y no es que va a estar presa de sentir eso toda su vida, sino que si habla y si lo comunica y si lo trabaja, es posible, digamos, superarlo, y que esos pensamientos tal vez no la abandonen para siempre, pero, pero que siga adelante. Algo que a mí me ayudó mucho siempre con todo, con el trastorno alimenticio, con la ansiedad o con lo que sea, era como amigarme con eso que estaba sintiendo en vez de combatirlo. Como el día que yo entendí como, claro, tal vez esto nunca voy a tal vez dejar de sentirlo al 100%, o nunca me lo voy a olvidar, o nunca me lo voy a sacar de encima, pero mi amigo con eso me va a dejar de controlar.